Buenas tardes, bienvenidos al tercer módulo de la especialización en violencia de género. En este módulo centraremos el abordaje de la problemática de la violencia de género desde nuestras prácticas y la cultura de nuestras instituciones, introduciendo conceptos y estrategias que nos conducirán a una deconstrucción de prácticas arraigadas. Soy la profesora Dolores del Junco, facilitadora pedagógica en este módulo y tutora de la presente especialización. La educación con perspectiva de género implica la formación de la nueva personalidad del individuo sobre la base de la equidad entre los sexos, buscando alternativas que le permitan acceder de manera igualitaria a los servicios que le brinda el sistema educativo. Y es en esta búsqueda de equidad en la que la escuela cumple un rol importante como un medio para superar los estereotipos de género, en su rol de agente socializador, transmitiendo saberes, formando en valores, estableciendo normas de comportamiento, proyectándonos hacia modelos no sexistas y más democráticos. Una distinción importante a realizar en este terreno educativo es la diferenciación entre paridad e igualdad de género, ya que no significan lo mismo en educación. El primer término, paridad, es un concepto puramente numérico, que implica tener una misma proporción de niños y niñas en el sistema educativo. El segundo término, igualdad, significa tener alumnos y alumnas disfrutando de las mismas ventajas en términos de acceso y tratamiento educacional, favoreciendo la igualdad de oportunidades. Son numerosos y variados los aspectos sociales y culturales que influyen en nuestro comportamiento cotidiano. De esta manera aparece un arraigo de concepciones tradicionales sobre los diferentes roles que les corresponde a hombres y mujeres en la sociedad y que influye de manera notable en su forma de pensar y de vivir. Debido a ello, el entorno escolar se configura como un ámbito de actuación determinante en la búsqueda de un equilibrio entre ambos sexos. Para ello, desde nuestras instituciones educativas, deberíamos fomentar y desarrollar medidas y actuaciones en vías del logro de una igualdad de oportunidades real y generalizable a todos los ámbitos de la vida en los que los sujetos se desenvuelven. Además, es importante señalar la influencia tan importante, muchas veces oculta, que ejercen los propios materiales didácticos y los medios de comunicación a través de su lenguaje audiovisual. Como hombres y mujeres profesionales de la educación, creemos en la fuerza, la importancia y la eficacia del rol de la educación para lograr una igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Sabemos que la identidad se define en los primeros años de nuestra vida y que mujeres y hombres desarrollamos nuestra forma de ser y actuar influidos por la sociedad en la que vivimos. La coeducación es la mejor manera de eliminar las desigualdades de género y posibilitar que niños y niñas desarrollen todas sus capacidades sin limitaciones impuestas por la sociedad. Comenzaremos a hablar de coeducación como estrategia compensadora de desigualdades. Y comenzaremos definiendo la coeducación en la voz de Miguel Ángel Santos Guerra, que define a la coeducación como una intervención explícita e intencional de la comunidad escolar para propiciar el desarrollo integral de los alumnos, prestando una especial atención a la aceptación del propio sexo, el conocimiento del otro y la convivencia enriquecedora de ambos. Desde una muy temprana edad, el individuo se reconoce a sí mismo en cuanto a niño o niña
y diferencia qué actividades son adecuadas según su género, entendiendo por adecuado la respuesta a las prescripciones que describen el comportamiento ya sea masculino o femenino en una determinada cultura en la que se desenvuelven. En este ámbito cultural es muy difícil percibir nuestras actitudes sexistas y por ello las transmitimos de forma inconsciente. Estas percepciones deberían ser analizadas y evaluadas desde una óptica educativa para incitar a la reflexión personal y a la toma de decisiones en la línea de prácticas sociales más equitativas. Partiendo de esta línea de actuación, desde el ámbito educativo se deberían fomentar medidas y objetivos tales como la atención especial en los currículos y en todas las etapas educativas al principio de igualdad entre mujeres y hombres, la eliminación y el rechazo de los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación entre sexos, y con especial consideración a los libros de textos y materiales educativos, la integración del estudio y aplicación del principio de igualdad en las actividades de formación inicial y permanente del profesorado, la promoción de la presencia equilibrada de ambos sexos en los órganos de control y de gobierno y de coordinación docente en las instituciones escolares, la cooperación entre administraciones y centros educativos para el desarrollo de proyectos y programas dirigidos a fomentar el conocimiento y la difusión del principio de coeducación y de igualdad efectiva entre los miembros de las comunidades, el establecimiento de medidas y actividades educativas destinadas al reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en la historia, la atención a la diversidad del alumnado de manera equitativa y equilibrada para ambos sexos por igual. Estas medidas que favorecen la coeducación nos llevarán a la consecución de los siguientes objetivos. Programar con objetivos comunes y temporalizar conjuntamente entre padres y escuela a fin de conseguir cohesión en el mensaje. Impartir las materias curriculares de una manera no sexista. Desarrollar en las aulas actividades tutoriales centradas en contenidos tales como igualdad de oportunidades y derechos entre los sexos, educación para la ciudadanía desde la afectividad y la cooperación, actividades de resolución de conflictos y paz, utilización conjunta e indistintamente desde la etapa infantil los mismos juguetes, llevar a la práctica una formación y educación sexual desde el inicio de la escolaridad, trabajar desde las asociaciones de padres, entre otras con las familias, con la concientización de la igualdad entre hombres y mujeres, establecer un observatorio a fin de detectar y canalizar las actitudes en todos los ámbitos contrarias a la igualdad a fin de proceder a su denuncia. Fijar un marco legal que teórica y prácticamente recoja todas las medidas que se deberían de adoptar para evitar las desigualdades por razón de sexo. Realizar y organizar otras actividades como campañas de sensibilización y divulgación, congresos y jornadas, cursos, talleres y grupos de trabajo, juegos, dinámicas de grupo, proyectos y programas, publicaciones, subvenciones y premios. Para seguir profundizando sobre coeducación como estrategia compensadora de desigualdades entre los sexos en las instituciones escolares, los invito a visitar la sección material de estudio de la presente clase en la plataforma, en la que encontrarán textos con posibles estrategias y actividades que les servirán de disparadoras para otras de cara a la escritura del proyecto final. Les recuerdo que esta clase no tiene actividad para entrega, pero sí tiene actividad obligatoria de lectura del material dispuesto en la sección material de estudio. Que tengan ustedes una muy buena tarde. Bien, en este punto es importante que una vez que hayamos repasado las manifestaciones y formas de violencia explicadas en el violentómetro, tomemos conocimiento de los posibles indicadores que podamos observar
en una persona que está siendo víctima de maltrato. Hay tres aspectos básicos comunes a las mujeres víctimas de violencia de género, que están relacionadas en el momento vital en el que se encuentran respecto de la violencia. Pueden ser las características psicosociales, miedo y estrés, interiorización del machismo, crisis de ansiedad, depresión, trastorno de alimentación, incomunicación y aislamiento, sometimiento y dependencia, culpabilización. También podemos tener actitudes que podemos encontrar en las mujeres víctimas de violencia, como ser proteger al agresor, ocultar los malos tratos recibidos, intentar rehabilitar al agresor en virtud de otras cualidades que considera importantes, por ejemplo, que es buen padre, que es trabajador. También podemos encontrar diferentes variables que son de alguna manera paralizantes, donde uno se pregunta por qué no denuncian. Bueno, hay varias causas, pueden ser causas económicas, pueden ser causas sociales, pueden ser causas psicológicas. La violencia en el núcleo familiar puede afectar gravemente el desarrollo emocional y relacional de los niños y niñas. Que sean las personas que deban proporcionarle seguridad quienes no se la ofrecen, puede producir la internalización del modelo negativo de relación que puede dañar el desarrollo de su personalidad. Como consecuencia, los chicos y chicas van a desarrollar diferentes mecanismos de defensa que pueden llevar a bien reproducir modelos de relación desigual y legitimar la desigualdad y la violencia como una forma de relación, a desarrollar estados depresivos y de desmotivación social y relacional que los paralicen en su desarrollo vital. Vivir en un entorno de violencia familiar y de violencia de género tiene consecuencias en la integración escolar de los niños y niñas, así como en su desarrollo psicológico y social. Estos desajustes se traducen en problemas de rendimiento académico, ausentismo, falta de motivación, atención y concentración, escasez de habilidades sociales para interactuar tanto con adultos como con su grupo de iguales. Además, estos chicos y chicas sufren una doble victimización, puesto que a los problemas que sufren en su entorno familiar se añaden los que pueden llegar a tener en el terreno escolar. Por esto, una adecuada intervención desde el centro escolar puede cambiar la vida de estos niños y niñas. Es importante que nos preguntemos qué consecuencias van a tener los niños y niñas víctimas de violencia de género. Podemos hablar que a nivel social puede presentar dificultades en la interacción, agresividad, inhibición, dificultad para interpretar las claves sociales, falta de habilidad en la resolución de problemas sociales, tendencia a interpretar de forma hostil la conducta de los otros. A nivel emocional podemos observar falta de empatía, dificultad para el reconocimiento y expresión de emociones y problemas con el autocontrol. A nivel cognitivo podemos observar baja autoestima, indefensión aprendida, miedo al fracaso, poco manejo de la frustración, egocentrismo y juicios morales heterónomos. Estrategias de superación y proceso de empoderamiento. Abordaje desde el empoderamiento. Si la raíz de la violencia contra las mujeres surge como expresión de la desigualdad que el patriarcado establece entre hombres y mujeres, transformar una relación de desigualdad en una relación igualitaria implica lo que denominamos un proceso de empoderamiento, el cual posibilita que las mujeres se encuentren en una posición activa, que comprendan las causas de las desigualdades, posibilitando herramientas para generar relaciones igualitarias. El término empoderamiento procede del inglés empowerment, para referirse al proceso mediante el cual las personas y grupos excluidos y oprimidos desarrollan capacidades para analizar, cuestionar y subvertir las estructuras de poder que las mantienen en posición de subordinación. Adoptar esta perspectiva del empowerment conlleva a objetivos y estrategias para desarrollar las intervenciones y de esta forma crear cambios sociales. Empoderar no es solo potenciar la autoestima y la autoconfianza, conocerse a sí misma, desarrollar habilidades sociales de comunicación o la resolución de conflictos y toma de decisiones, sino que también debe favorecer
la toma de conciencia en las relaciones de género, de dominio y sumisión, la modificación de creencias sexistas, la comprensión de cómo hemos aprendido a ser mujeres, qué aspectos de la identidad de género nos empoderan, la transformación de las relaciones, cambiando nuestra posición, potenciando nuestra autonomía y generando relaciones igualitarias. Y lo más importante de todo es poder informar a las víctimas de sus derechos, acompañarlas en los procesos judiciales, orientar y facilitar la inclusión a recursos sociales, poder ayudarlas a procurar o prestar directamente tratamiento médico o psicológico, potenciar coordinación entre entidades judiciales, civiles, sociales, etc. Orientar las prácticas que potencien la integralidad intersectorial en una mirada de víctima asistencia.